Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura que corresponde al área de comunicación. Clases pasadas hemos visto dos temas particulares que tienen que ver mucho con la clase de hoy, que fueron los géneros literarios y la prosa y el verso. ¿Por qué? Porque la clase de hoy es un género literario que está escrita generalmente en prosa, aunque también hay el género épico narrativo. Entonces, no sin antes recalcar que tienen que enviar una fotografía como esta al correo para evidenciar que están tomando sus apuntes o haciendo los resúmenes de los videos. Y también adjuntar estas fotografías a la tarea correspondiente de cada clase. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy. Podemos decir como introducción que la narrativa nace con el hombre en su afán de contar historias, de narrar sucesos o hechos que puede ver, observar y hasta imaginar desde tiempos inmemoriales. Podemos decir que la narrativa nace de forma oral y se transmite de generación en generación. Basta recordar cómo nuestros padres nos contaban los primeros cuentos, las primeras fábulas de la infancia, ya que se dan oral y se pueden transmitir, ya que muchas veces aún recordamos esos cuentos y los podemos transmitir a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el concepto de género narrativo? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es aquel género en que el escritor nos narra o cuenta una historia, ya sea real o imaginaria, casi siempre empleando la prosa como medio de expresión, ya que le da mayor libertad al escritor para poder escribir pues, de forma continuada y sin pausas en su gráfico. También podemos decir que esos personajes también pueden ser real o imaginarios, ya que muchos de ellos se basan en la realidad o son netamente ficticios o imaginarios que nunca han existido, que actúan y desarrollan dentro de un tiempo y lugar determinado. Dicho esto, vamos a pasar a las especies narrativas, que son tres. La primera es la más difundida, que se da entre el cuento y la novela. Entonces, el cuento y la novela, que es la especie más difundida, son relatos y se diferencian básicamente por su extensión y complejidad. El cuento es más breve y tiene un relato más lineal. En cambio, la novela es más extensa, abarca más lugares, más personajes y puede haber los denominados saltos de tiempo. ¿Correcto? La siguiente especie narrativa tenemos entonces a las fábulas, que son relatos con un fin didáctico ya que transmiten una reflexión o moraleja. Pues en las fábulas hay el empleo de los animales como personajes que se involucran en sus historias coloridas y son dirigidas a un público infantil. Estos animales pueden hablar y adoptar cualidades humanas, siempre con de valor y transmitir reflexión o moraleja para el público más pequeño. Y la última especie narrativa tenemos entonces a las leyendas y los mitos, que son relatos también asociados entre sí, ya que dan explicación o origen de algún lugar o imperio o pueblo que ha sido creado o que se dice de un lugar que pues no sabe si es que en verdad es cierto o no, o si es que no ha sido creado y da explicación al origen de un pueblo, nación o imperio. Entonces, ya hemos visto las tres especies narrativas, cuento y novela, que es una, las fábulas, que es otra, y la leyenda y el mito, que es otra. Vamos a entrar ahora a los elementos de la narración. Tenemos como primer elemento al narrador, pues ¿quién es el que va a narrar las historias? El narrador, pues es evidentemente la persona que presenta a los personajes y cuenta lo que sucede, todo lo que puede percibir mediante el narrador que nos va contando en la historia, que se dan de dos maneras. Puede ser narrador en primera persona, que es el protagonista y que actúa los hechos. Y también puede ser el narrador en tercera persona, que es aquel narrador testigo que observa y no participa directamente en la historia. Tenemos como siguiente elemento a la acción. ¿Qué es la acción en este género narrativo? La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia a través de un llamado argumento. Este argumento va a ser pues la síntesis de toda la historia, que también se le puede denominar la trama. Para que haya una historia, tiene que haber la acción, un argumento, y muchas veces el argumento, al leer el argumento nos va a decidir si es que vamos a poder leerlo, nos va a gustar o nos va a interesar desde el argumento de la trama. Tenemos ahora pues los personajes.
El siguiente elemento es los personajes que se pueden dividir pues en personajes principales, personajes secundarios o personajes antagonistas. Son aquellos pues que dan vida a las historias y muchas veces pueden ser personas, animales, cosas u objetos, ojo, inanimados. Todos ellos pueden ser un personaje dentro de una historia. Tenemos ahora pues el tiempo. El tiempo es aquel elemento de la narración que es la duración u orden en que pasan los acontecimientos y que muchos de ellos la narración puede ser alterada por el tiempo porque puede haber saltos de tiempo llamados flashback, que una historia puede empezar desde el final y ir al pues inicio o retroceder, saltar del pasado a presente. Eso se da en el tiempo mediante la técnica del flashback. Y finalmente, como último elemento, tenemos pues al espacio, que el espacio es el elemento donde ocurren los hechos, es el lugar en el que se desarrolla la historia. Tiene pues que el autor señalar dónde se desarrolla para que el que lee o el que oye pueda ver en qué contexto o en qué ambiente se desarrollan todos los hechos de esta historia. Ya hemos visto los elementos: tiempo, lugar, personajes, acción y narrador. Dicho esto, va a quedar como actividad hacer un cuadro comparativo entre la fábula, la leyenda y el mito de esas especies narrativas. Nos vemos en una clase Zoom de esta clase para hablar sobre algunas preguntas o dudas que tengan. Nos vemos en la siguiente clase virtual del curso de literatura. Chao, 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 chao.